En el siglo XVI, Rusia comenzó una poderosa expansión hacia el este, apoderándose de enormes territorios en tan solo un siglo. Pronto se descubrió que las vastas extensiones más allá de los Urales podían ser no solo una fuente de valiosas pieles, sino también un lugar ideal para enviar a todo tipo de elementos indeseables, ya que casi inmediatamente después de los pioneros, también comenzaron a llegar los convoyes de exiliados al este. Desde ese momento y hasta la caída de la monarquía en 1917, el exilio estuvo presente de manera constante en la lista de castigos por delitos penales y políticos. ¿A quienes no habrá visto la dura tierra siberiana durante varios siglos? Hetmanes ucranianos y poderosos cortesanos del zar, prisioneros suecos y polacos rebeldes, decembristas y futuros líderes del Estado soviético. Así que en este episodio hablaremos de a quiénes y por qué enviaban al exilio en Siberia, cuán severo se consideraba este castigo, en qué se diferenciaba el exilio de los trabajos forzados y en qué condiciones vivían los exiliados. Y por supuesto, también conocerán a las personalidades más famosas que sobrevivieron al exilio en la lejana y dura Siberia. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. ¿Cómo empezó todo? El exilio como forma de castigo es conocido desde la antigüedad. Por lo general, los delincuentes o simplemente personas indeseables eran enviados a la periferia o a colonias. De esta manera se resolvían dos problemas al mismo tiempo. La parte central del Estado se liberaba de elementos criminales o desleales, y los nuevos territorios recibían el recurso humano que necesitaban. Por ejemplo, en Europa este tipo de castigo se popularizó en 1516 durante siglos y se utilizó hasta mediados del siglo pasado. Los ingleses enviaban a sus criminales a Australia y América del Norte. Los franceses a la Guayana Francesa y Nueva Caledonia. El Estado ruso en este sentido no fue una excepción. El exilio a un lugar específico comenzó a usarse ya en la segunda mitad del siglo XVI, el reinado de Iván IV Vasilievich. Por lo general, se elegían como lugar de exilio tierras y ciudades fronterizas, donde los exiliados se convertían en campesinos o en servidores. Cabe agregar que en aquellos tiempos normalmente eran exiliadas personas ricas e influyentes, boyardos, voivodas y nobles del zar. A Siberia normalmente enviaban a quienes hoy consideraríamos delincuentes políticos o contra el Estado. A los participantes de rebeliones, conspiraciones, traidores y espías, impostores, críticos de la política gubernamental y del propio monarca, así como a prisioneros de guerra. Después del fin de la época de disturbios, a Siberia fueron enviados aquellos que apoyaron a los impostores y luego se opusieron a la llegada al poder de los Románov. Entre los exiliados había voivodas, boyardos y príncipes. En 1593 ocurrió el primer exilio masivo de gente común. Por los disturbios y atrocidades en Uglitch, miles de habitantes de esa ciudad fueron enviados a Siberia Occidental. En general, según las estimaciones del conocido historiador ruso Piotr Businsky, desde 1593 hasta 1645, al menos 1.500 personas fueron exiliadas a Siberia. Es curioso que junto con los alborotadores de Uglitch, también fue exiliada a Tobolsk la campana de alarma que llamaba a los ciudadanos a los disturbios. La tiraron del campanario, le arrancaron la lengüeta y la azotaron públicamente con un látigo. Y en 1593 la campana emprendió el traslado por etapas. El voivoda de Tobolsk la encerró en la oficina de la administración. Apareció una inscripción: el primer exiliado inanimado de Uglitch. Solo 300 años después, con el permiso de Alejandro III, la campana fue amnistiada y devuelta a Uglitch. Durante mucho tiempo, el exilio en Rusia no estaba formalizado. En otras palabras, oficialmente no formaba parte de la lista de castigos y se consideraba solo una forma de desagrado del zar. En algún momento a finales del siglo XVI, el exilio o la expulsión de la tierra, como se escribía en los documentos de la época, comenzó a aplicarse no solo a los criminales políticos, sino también a los delincuentes comunes. Pero de nuevo, no se consideraba como una forma de privación de la libertad, sino como una manera conveniente de deshacerse de personas indeseables. En esos tiempos duros, el exilio no se consideraba un castigo demasiado cruel, sobre todo porque normalmente era una alternativa a la pena de muerte. Así fue como el exilio se volvió oficial.
El exilio obtuvo estatus oficial en Moscú ya en el siglo XVII. En 1648 fue incluido en el Sobornoye Ulosenie del zar Alexander Mikhailovich. En ese mismo documento, como un tipo de castigo separado, por primera vez se menciona el exilio específicamente a Siberia. Además, según los decretos de esa época, al enviar personas al este, las autoridades no solo querían castigar a los criminales, sino también contribuir al desarrollo de la región. Por eso, ya en 1679, el exilio perpetuo a Siberia reemplazó la pena de muerte para los ladrones. En 1691 para los vagabundos y mendigos. A mediados del siglo XVII, en Moscú ocurrió un cisma eclesiástico, después de lo cual Siberia se convirtió durante varios siglos en un segundo hogar para los viejos creyentes. Muchos de ellos huyeron hacia el este por su cuenta, pero miles y miles fueron enviados allí por la fuerza. Al lejano Transbaikalia también fue el líder espiritual de los viejos creyentes, el protopope Avvakum, así como varios de sus colaboradores más cercanos. Para entender mejor la magnitud de las represiones, basta decir que en los años 70 y 80 del siglo XVII, los viejos creyentes constituían un tercio de la población de Yakutsk. El exilio recibió su forma legal definitiva en tiempos de Pedro I. Bajo su gobierno, la lista de crímenes que merecían el exilio se amplió considerablemente. Por ejemplo, ahora también se enviaba al exilio en Siberia por deserción del ejército. Pedro I enviaba a Siberia por comerciar zapatos con alquitrán, por usar ropa rusa y barba, por comercio ilegal de alcohol, por robo sin homicidio, por vender comida en mal estado o carne de animal muerto. Podía ser enviado al exilio por embriaguez, jugar a las cartas o a los dados. El primer emperador ruso necesitaba el trabajo forzado de los exiliados, no solo para desarrollar nuevas tierras, sino también para otros fines. Se estaba creando la flota de galeras, y los remeros para sus necesidades se reclutaban entre los criminales. Además, se estaban construyendo nuevos barcos en masa. Se abrían fábricas estatales y minas, donde también se requería trabajo forzado. Las condiciones en las que los condenados llegaban al lugar de su exilio eran extremadamente duras. A menudo, una parte significativa de ellos moría en el camino debido al hambre, el frío y las enfermedades. Es conocido el decreto de Pedro I, donde exige una investigación sobre el hijo de un boyardo, Piotr Meleshkin, quien debía llevar al lugar de exilio a 624 personas, pero solo pudo llevar a 403. Al exilio en Siberia no solo iban súbditos rusos, sino también ciudadanos de estados extranjeros. Así, como resultado de la Guerra del Norte, alrededor de 20.000 suecos terminaron en cautiverio. Una parte de ellos se unió al servicio en el ejército ruso, pero la gran mayoría fue enviada a las fábricas de los Urales. Y solo después de la firma de la paz de Nystad, en 1721, comenzó el largo proceso de regreso de los suecos a su tierra natal. Después de la llamada anexión de la Ucrania de la margen izquierda a Moscú, muchos cosacos de Zaporozhia, que no eran lo suficientemente leales al zar ruso, fueron enviados a Siberia. Una nueva ola de represiones contra la cosacada ucraniana comenzó durante la época del Hetman Mazepa. Muchos de sus colaboradores terminaron en Siberia, donde permanecieron hasta la muerte de Pedro I. Destierro y trabajos forzados. A finales del siglo XVII y principios del XVIII aparece oficialmente un nuevo tipo de castigo penal, los trabajos forzados. Su historia está estrechamente ligada a la historia del destierro en el Estado ruso. El trabajo forzado de los condenados ya se utilizaba antes, pero fue precisamente bajo Pedro I cuando los trabajos forzados se incorporaron al sistema de castigos penales del imperio. En 1705 se emitió un decreto especial del soberano que ordenaba, en lugar de la pena de muerte, imponer un castigo severo, azotar con látigo y marcar con una nueva marca, cortar las fosas nasales y enviar a trabajos forzados de por vida. Marcar con una nueva marca significaba quemar la frente con hierro al rojo vivo, y para que la marca no se borrara, la frotaban repetidamente con pólvora. Originalmente, los trabajos forzados estaban relacionados con la construcción de fortalezas y barcos. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la industria metalúrgica y minera en Siberia, los condenados también empezaron a ser enviados al oriente. El principal lugar de trabajos forzados se convirtió en la región de Nerchinsk, donde los deportados trabajaban en fábricas mineras, minas, construcción y tala de bosques. Para las mujeres condenadas existían casas especiales llamadas Predelny Dom. Los trabajos forzados podían ser por tiempo determinado o indefinido. En el último caso, la persona trabajaba hasta la muerte. Solo podía esperar ser liberada por una lesión grave o por vejez.
Los trabajos forzados temporales podían ser asignados por un periodo de 1 a 20 años. Después de terminarla, los prisioneros teóricamente tenían derecho a regresar a casa, pero normalmente se les ordenaba quedarse en Siberia en régimen de asentamiento. Las disposiciones sobre los trabajos forzados cambiaron a lo largo de todo el siglo XIX. Como tipo de castigo, los trabajos forzados fueron abolidos solo después de la Revolución de Febrero. Siglo XVIII. El exilio cobra impulso. El siglo XVIII es una época de conspiraciones y golpes de palacio, cuando la lucha por el poder entre la alta élite del Estado se intensifica. Y donde hay lucha, siempre hay perdedores. Ellos eran enviados a poblar las vastas extensiones de Siberia. Entre los nombres más destacados están el colaborador más cercano de Pedro I, el príncipe Menchikov, los príncipes Dolgorukov, el favorito de la emperatriz Ana Joanovna, el duque de Curlandia Verón y el mariscal de campo Múnich. En el siglo XVIII, por su obra rebelde, también fue enviado a Siberia el primer revolucionario ruso, Radishev. Todos ellos eran considerados criminales especialmente peligrosos y villanos que odiaban el orden público. Por eso, eran mantenidos en Siberia bajo custodia y vigilancia. Además de las personas importantes, en el siglo XVIII aumentó significativamente el flujo de exiliados del pueblo común. Y no se trata solo de criminales, sino también de personas comunes que mostraron deslealtad al poder o, como se dice, simplemente estuvieron en el lugar y momento equivocados. Aquí coincidieron varios factores al mismo tiempo. En primer lugar, la emperatriz Elisaveta Petrovna abolió la pena de muerte, reemplazándola por trabajos forzados de por vida, lo que en sí mismo aumentó significativamente el flujo de exiliados. Y en segundo lugar, los terratenientes recibieron del gobierno el derecho de enviar al exilio a sus siervos campesinos que fueran sorprendidos en actos indecentes o insolentes. Y como el grado de indecencia y atrevimiento lo determinaba el propio terrateniente, en esencia, cualquier campesino podía terminar en Siberia. Y no solo él, sino también junto con su esposa e hijos. Solo gracias a este decreto, desde 1760 hasta 1880, según diferentes estimaciones, entre 40 y 60.000 campesinos fueron enviados al exilio. Siglo XIX. De los decembristas a los bolcheviques. En el siglo XIX, el exilio finalmente se convierte en el principal tipo de castigo en el Imperio ruso. Si antes por delitos menores daban 1 o 2 años en compañías de presos, ahora por ellos empezaron a enviar a Siberia a residir de por vida. En convoyes de presos enviaban a mendigos, vagabundos, desvalidos y simplemente a personas que no eran del agrado de las autoridades. Las autoridades vieron en el exilio una forma conveniente y muy barata de deshacerse de personas de mala conducta. El exilio permitía ahorrar recursos en la construcción y el mantenimiento de prisiones. No gastar dinero en la vigilancia policial de personas sospechosas y pagar decenas de diferentes castigos. Año tras año, el número de exiliados aumentaba. Si en 1812 fueron enviados al asentamiento y a trabajos forzados 2.035 personas, entonces, en el periodo de 1824 a 1828 cada año, más de 11.000 personas eran exiliadas a Siberia. El flujo de exiliados aumentó aún más durante el reinado de Alejandro II. Aunque este zar ruso era considerado un liberal, la cifra llegó a 300.000 personas, es decir, aproximadamente 15.000 personas al año. Otra característica del exilio siberiano del siglo XIX fue la gran cantidad de criminales políticos, personas que se oponían firmemente al poder y al orden existente. Todo comenzó con los decembristas, quienes encabezaron un fallido levantamiento en 1825. 120 personas de entre ellos fueron enviadas a Siberia a trabajos forzados o a un asentamiento permanente. Después vinieron los participantes del movimiento nacional polaco, luchadores por la libertad, los petrashevistas, los narodobolistas y luego los miembros de organizaciones políticas de izquierda prohibidas. En diferentes regiones de Siberia estuvieron exiliados Mikhail Frunze, Yakov Sverdlov, Josif Stalin y muchos otros destacados revolucionarios, que luego serían líderes del Estado soviético. A cada uno de ellos, el gobierno zarista les pagaba 8 rublos al mes para su manutención, lo cual era suficiente para una vida normal. También estuvo exiliado en Siberia el futuro líder del proletariado mundial, Vladimir Ulyanov. Vivía en el pueblo de Shushenskoye, rentaba una gran casa campesina y tenía la posibilidad de contratar sirvientes entre los habitantes locales.
Más tarde, Nadezhda Krupskaya llegó a verlo como su prometida. Esto no es sorprendente, ya que los exiliados políticos en la Rusia zarista siempre estaban en una posición más privilegiada que los criminales comunes. En general, el número total de personas exiliadas a Siberia desde 1807 hasta 1898 superó las 86.000 personas. Según los datos de la Administración Penitenciaria del Imperio Ruso, al 1 de enero de 1898 había 309.000 exiliados en Siberia y más de 64.000 miembros de sus familias. Esto representaba aproximadamente el 5.4% en relación con la población de Siberia. El Tratado de los Grilletes, o cómo se iba a Siberia por el sistema de etapas. La primera descripción literaria del sistema siberiano de etapas la dejó el protopope Avakum, a quien en 1654 exiliaron con su familia a Tobolsk. Él describió vívidamente las dificultades del camino, aunque era considerado un exiliado privilegiado, cercano al zar y al patriarca. La mayor parte del camino la recorrió en trineos y carretas, pero los exiliados comunes tenían que ir a pie, con grilletes y cepos. Antes de la aparición del ferrocarril, el viaje al exilio tomaba muchos meses y a veces incluso años. El viaje de regreso requería de muchos recursos, por lo que muchos exiliados, incluso después de cumplir su condena, se quedaban en Siberia. Por esta razón, nadie escapaba del exilio en Siberia. Recorrer solo varios miles de kilómetros por lugares deshabitados era simplemente una tarea imposible. El camino de Moscú a Yakutsk por la ruta siberiana tenía más de 7.000 verstas. La gente llamaba a este camino la ruta de los grilletes. Los prisioneros iban a pie, encadenados con grilletes en los pies y en las manos, a menudo unidos por una cadena. Desde finales del siglo XVII, a los condenados a trabajos forzados les marcaban la piel y les desgarraban las fosas nasales. Desde 1830, a los prisioneros que eran enviados en convoy a Siberia, cada mes les rapaban la cabeza a la mitad. Hasta mediados del siglo no se les proporcionaba comida durante el traslado. Los condenados comían por su cuenta o pedían limosna. Por eso, no es de sorprender que los trasladados estuvieran constantemente hambrientos y murieran en masa por privaciones y enfermedades. El traslado de los exiliados a Siberia estaba a cargo primero de la oficina siberiana y luego de la oficina de investigación. Los condenados eran enviados al este de manera irregular. Ellos iban bajo la custodia de una escolta especial que tenía toda la responsabilidad. За возможный побег колодников. Solo en el siglo XVIII se establecieron rutas estables para enviar a los exiliados a Siberia. Los prisioneros se reunían en Samara o Kaluga y luego, en verano, eran enviados más allá de los Urales. Se desplazaban por el Oka y el Volga hasta Kazán y desde Kazán por el Kama hasta Perm. Después, a pie, cruzaban los montes Urales hasta la fortaleza de Verkhotursk y luego pasaban por Tobolsk y Tomsk hasta Irkutsk y Nerchinsk. En la década de 1830 del siglo XIX hubo cierta humanización del sistema de trabajos forzados ruso. A los prisioneros empezaron a darles comida, alojarlos bajo techo en las cárceles de tránsito, separando a hombres y mujeres en diferentes celdas, e incluso para las mujeres condenadas a trabajos forzados se abolieron los grilletes en los pies. Otro intento de suavizar las reglas para los prisioneros encadenados se hizo en la década de 1860 durante la época de las reformas de Alejandro II. En 1863 se abolieron los castigos corporales para las mujeres que eran trasladadas a Siberia. Además, el traslado a pie de los prisioneros fue parcialmente reemplazado por el transporte en carretas. El verdadero cambio revolucionario en el traslado de los prisioneros lo trajo el ferrocarril. Sin embargo, el ferrocarril no llegó a Siberia de inmediato y hasta finales del siglo XIX, por los caminos de Siberia, como en la antigüedad, marchaban las columnas de prisioneros encadenados. Unas palabras para terminar. No sabemos cuántos condenados a trabajos forzados y exiliados fueron enviados realmente a Siberia durante casi 4 siglos. En cualquier caso, lo pasaron muy mal y vivieron en condiciones infrahumanas. La mayoría de ellos ni siquiera eran criminales. En general, es una página muy trágica y triste de la historia. Bueno, eso es todo por mi parte. Hasta el próximo episodio. Adiós.